Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Episodio especial el de hoy, no solo por su contenido, que también, sino sobre todo por el invitado. En cuanto al contenido, pues hoy vamos a hablar de las novelas del oeste, que es un género literario que no tiene demasiados seguidores en España, pero que, como es evidente, pues cuenta con una legión de admiradores en los Estados Unidos. Y en cuanto al invitado, hoy tengo el placer de recibir en estos micrófonos a un amigo, a Francisco Javier Rina Simón, ávido lector que me propuso hace ya algunos meses que dedicáramos un episodio al lejano oeste como concepto que ha dado lugar a este género literario. Y claro está, viniendo de un amigo, pues uno no se puede negar a este tipo de peticiones. Así que hoy no hablaremos ni de la vida del invitado ni de su trayectoria profesional, que suele ser lo habitual cada vez que entrevisto a alguien, sino que nos vamos a centrar, como digo, en el oeste como género literario, haciendo un recorrido por su origen, por su evolución y, cómo no, también haremos mención a sus adaptaciones cinematográficas, que ahí sí, en la gran pantalla, el género ha alcanzado fama y reconocimiento internacionales. En el caso de nuestro país, el tímido resurgimiento de las novelas del oeste se debe en gran parte a la labor de la editorial Valdemar, que se ha lanzado a publicar clásicos como Centauros del desierto, El árbol del ahorcado o El virginiano. A muchos de vosotros seguramente os sonarán estos títulos de haberlos visto en películas. Y así es, pero es que antes que las películas estuvieron los libros. Los diálogos de John Wayne, de Montgomery Clift, de Robert Mitchum o de Clint Eastwood ya fueron ideados por los autores de las novelas en las que se basan esas películas. Pero no solo al cine y a directores como John Ford, Howard Hughes, Kevin Costner o el propio Clint Eastwood debemos el éxito del género. El cómic, con personajes como el zorro, el coyote o Blueberry, también ha contribuido a que las historietas de indios y de vaqueros lleguen al gran público. Como dice nuestro invitado, el objetivo que persigue con la charla de hoy es despertar la curiosidad de los oyentes, es decir, de todos vosotros, por un género que ha estado denostado durante mucho tiempo, pero que gracias a la labor de editoriales minoritarias empieza a repuntar. Por eso el propio Rina se encarga, a lo largo del episodio, de recomendarnos algunos de esos libros que hicieron que él mismo se aficionara a las novelas del oeste. Así que, queridos oyentes, sin más demora, os dejo en compañía de Francisco Javier Rina Simón. Don Francisco Javier Rina Simón, muy buenas tardes y bienvenido a Comentarios desde la Barrera. Rina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, buenas tardes. Un placer, la verdad que un placer. Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La amistad, pues, era un honor para mí estar contigo en estos momentos. Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que el honor es compartido. Yo también me siento afortunado de tenerte esta tarde aquí en el podcast. Sabes que eres el segundo Rina Simón que acude a mi llamada, ¿no? Sí, está claro, está claro. Hombre, mi hermano es un profesor, como sabemos, y es un máquina en su área y la verdad es que yo escuché el podcast, no sé si tuvo muchos oyentes, Sí, pero sí. no porque fuera mi hermano, pero creo que yo lo difundí por ahí y hubo gente que me dijo, hostia, pues qué bien, qué bien. Entonces, me ha gustado mucho de tu hermano. Estuvo bien, estuvo bien. Tu hermano, como tú bien dices, es un fenómeno en lo suyo, que es en la historia, pero Claro. nosotros, Rina, vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Me propusiste hace ya bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa que por cuestiones de agenda, tanto tuyas como mías, pues hasta ahora no hemos podido cuadrar la entrevista y me pareció bastante interesante. ¿De qué vamos a hablar, Rina? Bueno, pues yo quiero meterle el gusanillo, ¿no? A los oyentes, al personal que caiga a este podcast y se decida abrirlo y escucharlo, ¿no?
del género western, de la literatura western, que está denostada en nuestro país, pero que es un mundo apasionante, ¿no? Hace mucho la función, una de las funciones de la literatura, que es el evadirse, el distraerse, el relajarte. A mí me encanta leer y hoy en día la verdad es que no encontraba libros, ¿no? Hay libros buenísimos, pero muchas veces te quemas, ¿no? Con un tema, o la novela histórica, o novela de otro tipo, científica y tal. Y en cambio descubrí esto y la verdad es que me ha encantado, me ha enganchado y paso momentos extraordinarios de evasión, de relax y de ensoñación. Antes de meternos en harina, a mí me gustaría saber en primer lugar quién te metió a ti el gusanillo por la lectura. Porque yo me acuerdo que tu hermano, pues me comentó precisamente que aparte de tu padre, tú fuiste uno de los culpables de meterle ese gusanillo. En tu caso, ¿quién fue? Hombre, está claro, ¿no? La lectura es un hábito y mi padre nos inculcó ese hábito. Entonces, una vez que coges el hábito, luego ya lo coges tú solo y coges libros y devoras libros. Te pueden gustar de una forma, de otra. Hoy hay encima una variedad editorial tremenda, sobre todo los libros juveniles son una pasada, son preciosos. En mi época eran en blanco y negro y dibujo de aquella manera, ¿no? Y hoy en día es espectacular la variedad que hay de géneros y de calidad, ¿no? Que eso hace pues que te enganche. Y entonces el hábito. Hoy la gente está enganchada al móvil, ¿no? Pues, y devora horas ahí en la pantalla ahí muerta y pienso que la lectura activa otra parte del cerebro importante y más beneficiosa que un móvil. Hablando de novelas del oeste, en España tenemos que hablar obligatoriamente de la editorial Valdemar. Es una editorial Bueno, madrileña, ¿no? Creada en 1989, ha recibido varios galardones de fomento a la lectura, tiene 27 novelas publicadas, si no me equivoco. ¿Cuándo descubres tú sí. la editorial Valdemar y con qué novela? Bueno, vamos a ver. Como dice, Valdemar se ha lanzado a publicar novelas del oeste. Son novelas clásicas que fueron grandes novelas y siguen siendo grandes novelas en Estados Unidos y no se habían traducido aquí en España, ¿no? Y si había alguna, eran muy malas y de calidad y de traducción muy mala, ¿no? ¿Dónde lo descubro? Pues curiosamente en unas películas del oeste, porque al final la literatura western está unida al cine western, son inseparables, es un binomio inseparable. Y entonces veo al final de los subtítulos basado en una novela. Digo, hostia, basado en una novela. Y entonces ya, una de las ventajas del móvil, no todos son desventajas, empiezo a bucear en internet y veo que que hay una editorial española que está editando libros del oeste, novelas del oeste, en castellano. Entonces, cuando me meto en Valdemar, a la colección Frontera. Como tú dices, hay 27 títulos ya. O sea, estamos hablando que el primer título, si la editorial ve que no tiene éxito, pues no sigue publicando libros. Y al día de hoy ya hay 27 títulos. ¿Recuerdas el primer libro de Frontera de Valdemar que leíste, Rina? Sí, fue Tronar de tambores. Porque tienes razón lo que tú dices, ¿no? Tronar. No sé por qué tenemos la creencia cuando hemos visto, sobre todo de chavales, ¿no? Las películas del oeste, como que esos guiones se generan por eso, pues por creación espontánea, y no es así, ¿no? O sea, eso, la mayoría de los guiones de las novelas del oeste están fundamentadas, perdón, de películas del oeste están fundamentadas en novelas, ¿no? Bien, está claro. Eso es así, es lo que he dicho, es un binomio inseparable, el cine y la literatura western. Pero antes que el cine sale el libro. Y puedo asegurar que los libros los libros que luego hacen película, siempre es mejor el libro. Y Valdemar, lo que dice, 27 títulos, de los 27 títulos, 25 son libros que se han llevado al cine. Y son los clásicos del western. Ahí tenemos las aventuras de Jeremiah Johnson. Ahí tenemos la trilogía
de John Ford, Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. Tenemos Centauros del Desierto. Centauros del Desierto, que todos los cinéfilos siempre la ponen entre las 10 mejores películas, no del oeste, sino entre las 10 mejores películas de la historia del cine, pues está basado, es un libro. Y puedo asegurar que el libro le da 1000 vueltas a la película, ¿no? Bajo cielos inmensos, El tren de las 3:10, que hay una versión ahora más moderna de Russell Crowe, es otro libro. El Fuera de la Ley, o sea, ya repito, de los 27 libros, 25. Sí, supongo que ya iremos comentando, ¿no? A lo largo de la charla alguna que otra adaptación de las novelas del oeste. Pero bueno, Rina, por empezar por el principio, ¿cómo podemos definir al género de la novela del oeste? Es decir, ¿cuáles suelen ser sus argumentos típicos? ¿Cuáles son las características del género? Hay un patrón, supongo, ¿no? Es complicado. Vamos a ver, me explico. El género, el western. En la literatura, el western. ¿Por qué no es novela histórica? Hay novelas históricas de la Edad Media y novelas históricas de Roma. ¿Por qué no el western no es una novela histórica? El salvaje oeste funciona como un territorio mítico, como el famoso La Tierra Media del Señor de los Anillos o Cimmeria. El salvaje oeste es algo mítico, pero repito, nos podemos encontrar novela del oeste que es una auténtica novela histórica, basada en el siglo XIX en un territorio concreto. ¿Novelas del oeste tienen que aparecer indios? No, hay novelas del oeste que no aparecen indios. No hay un indio, hay 1000 kilómetros a la redonda. Sobre todo dentro del western hay diferentes subgéneros, por ejemplo, el subgénero, el western crepuscular, que se llama, es cuando ya no hay indios. De hecho, las grandes praderas están acotadas con el alambre de espinos, ya no hay esas caravanas de colonos, ya no hay cowboy, o sea, digamos a principios del siglo XX. Y también son novelas del oeste. La línea entre novelas del oeste y novela histórica es muy fina, ¿no? Y no sé si se puede catalogar las novelas del oeste como novela histórica, pero sí que es muy importante, creo, ¿no? El concepto de frontera en las novelas del oeste, ¿no? Claro, las novelas del oeste muchas narran ese avance de los colonos del este al oeste. Y entonces ahí podemos empezar, dentro del género western, está el pre-western. El pre-western, los estadounidenses lo tienen muy definido y, por ejemplo, muy claro, El último mohicano. El último mohicano es un pre-western. Pero ahí nosotros también tenemos de qué hablar en el pre-western. Sí, porque el último mohicano, Rina, que literalmente, ¿no? El título se llama El último de los mohicanos, ¿no? Que fue escrito por, si no me equivoco, ¿no? Por James Cooper, creo que en 1826, es decir, primer tercio, ¿no? Del siglo XIX. Se le considera a James Cooper, pues bueno, uno de los pioneros en cuanto, no sé si calificarlos como novelas del oeste, al igual, por ejemplo, ¿no? Que Washington Irving, ¿no? Que también es coetáneo, ¿no? De James Cooper, que escribió Western Journals, ¿no? En 1832. Por cierto, que Washington Irving estuvo en España, porque estuvo de agregado en la embajada de Estados Unidos en España, ¿no? Y tiene, bueno, tiene libros muy interesantes, pues referentes sobre todo también a la historia de España, ¿no? Por ejemplo, Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón. Crónica de la conquista de Granada también, ¿no? Y Cuentos de la Alhambra, claro, que este quizás sea más conocido. Yo te pregunto entonces, Rina, dentro de ese subgénero del pre-western, donde situamos a James Cooper, ¿no? Y a Washington Irving, ¿los consideramos como novelas del oeste o en las novelas del oeste surgieron con el virginiano de Owen Wister? A ver, las novelas del oeste tipo, en la que hay un vaquero, con un pasado que no se desvela en el libro, como que siempre tiene ahí un pasado oscuro y huye de algo, efectivamente empiezan con el virginiano. El virginiano le sonará a la gente por las películas, porque hay varias versiones. Pero el pre-western es un subgénero dentro del western que tiene bastantes libros de los famosos montañeros cazadores de piel de castores que intercambiaban con los indios en las montañas rocosas. Y eso es un western, pero está más enfocado a aventura, una novela de aventura, ¿vale? Si a alguien le da miedo acercarse a este género, pues que empiece primero con un pre-western
de novela, que es una novela de aventura, ¿de acuerdo? La novela de Antonio Pérez Henares, Cabeza de Vaca, publicada en Ediciones B, si no me equivoco, creo que hace un par de años, ¿lo podemos Sí. considerar también como un pre-western? A ver, los estadounidenses hablan de pre-western y solo piensan en su zona, en la zona este, cuando se independizan y empiezan a expandirse. Pero nosotros tenemos un pre-western hispano. Nosotros tenemos todo aquello que sufrieron los colonos que llegaron a América y entraron por Nueva York y empezaron a expandirse, tienen que huir, ¿de acuerdo?, de bandidos. Los pueblos son arrasados por una serie de indios rebeldes que de repente atacan todo eso lo sufrimos nosotros 200 años antes, cuando se expande el virreinato de Nueva España, pues tira de sur a norte. Por eso entramos en Nuevo México, en Arizona, en California, empezamos a subir de sur a norte y eso mismo que sufrieron los colonos americanos, lo sufrieron esos colonos españoles del virreinato. El punto cero de novelas pre-western hispanas, podemos hablar de Cabeza de Vaca, porque es el primer europeo que ve un bisonte, el primer europeo que entabla contacto con indios de la pradera, el primer europeo que ve el cañón del Cordado. ¿Cuál ha sido Un ejemplo, Dime, sí. no, ejemplos muy buenos de pre-western hispano. Tenemos el Guerras Mescalero en Río Grande, de Albert Vázquez, de la esfera de los libros, de los famosos dragones de Cuera. Eran las tropas que estaban en los presidios defendiendo esa frontera indeterminada que era el norte del virreinato, que llegaba, pues eso, Arizona y Nuevo México, California. Y entonces, repito, Guerras Mescalero en Río Grande es un buen ejemplo de pre-western hispano. Porque ¿cuál ha sido la evolución que ha experimentado el género del oeste, Rina? Igual que ha habido un pre-western, ¿cuál ha sido la evolución de este género novelístico? Pues en Estados Unidos siempre, evidentemente, se ha apreciado el género western. De hecho, tiene los premios Spur, que podemos decir que son el planeta de aquí, ¿no? Entonces, uno de los últimos premios Spur es Diario de los Años de Plomo. Diario de los Años de Plomo, de Richard Matheson. Richard Matheson en Europa, en España, es conocido porque es el que escribió el libro de Soy Leyenda, que luego se pasó a una película de Will Smith y ha ganado los premios Spur. Entonces, pero es famoso por Soy Leyenda, no por Diario de los Años de Plomo. En España, como el recuerdo que tenemos siempre es de esos libros de mala calidad, de consumo que hubo en los años 60, 70, de Estefanía Lafuente, de el famoso autor del Coyote, mallorquí, pues entonces como que es un género denostado, pero lo que se está publicando ahora, no solo con Valdemar, sino luego daré algún ejemplo más de otras editoriales, pues no tiene nada que ver con esos libros. De hecho, era un género tan denostado, por lo menos en España. Yo no sé, yo creo que en Estados Unidos sí se le reconoce el nivel literario al género del oeste, pero en España creo que ha sucedido todo lo contrario, ¿no? A pesar del boom de novelas del oeste de los años 60, la mayoría de autores españoles, como tú estás citando, ¿no? Como José Mallorquí, que es el autor del Coyote, o como Marcial Lafuente, escribían con seudónimo. O sea, eso ya nos da una idea, ¿no? De que cuando un autor no pone su nombre de pila, por así decir, en la cubierta del libro, es porque no le gustaría ser reconocido como el autor de esa novela, ¿no? Hombre, claro, efectivamente, en Marcial Lafuente como Dan Lewis o Mallorquí como Carter Mulford. Claro, al poner nombres en inglés, pues parece como más auténtico, ¿no? Pero era todo 100% español, hecho en España. Pero lo que hay ahora, lo que está publicando Valdemar o las recientes novelas que están saliendo, repito, nos quitamos el cliché, el estereotipo ese de esa novela baratilla que cabe en un bolsillo, que hoy en día siguen vendiendo en los chinos, y es otro nivel, ¿eh? Lo que está ahora es otro nivel, evidentemente. Sí, yo creo que ya sí Y está bastante más reconocido, porque también la calidad literaria, supongo yo que habrá ido en aumento. Hay autores, bueno, de hecho me parece que la actual Premio Planeta, ¿no? Rina Luz Gabás,
Creo que Sí. también ha escrito una novela, no sé si de pre-western o de western, ¿no? No, el premio Planeta de este año es un pre-western, claro, es un pre-western definido, un pre-western hispano. Lejos de Luisiana se llama la novela. Correcto, es el nombre, correcto. Pero un pre de por ese estilo, pero mucho más, a mi parecer, más divertido, más de acción, más divertido. Hay un libro que se llama Sendero Salvaje, que va por la segunda edición, Sendero Salvaje, de Santiago Mazarro, ¿vale? Y cuenta un poco la aventura de Manuel Lisa. Manuel Lisa es de origen español, pero fue uno de los exploradores que estuvo en la exploración organizada de Lewis y Clark de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una vez que se independizan, lo primero que organizan es una expedición, primero para creerse que empiezan a ser un país serio y para que el resto del mundo vea que es un país serio, y organizan una expedición científica de exploración del este al oeste a ver cómo pueden llegar a la otra costa. Pues uno de los exploradores es Manuel Lisa. Y ahí está, olvidado un poco la historia, pero gracias a Dios, Sendero Salvaje se reconoce su valentía y su labor, y es apasionante, el libro es apasionante, de Álvaro Enrique. Rina, actualmente las novelas del oeste están escritas, muchas de ellas, por autoras, o sea, por mujeres. Al igual que en sus inicios, pues yo creo que era un terreno, un campo exclusivamente abonado a autores masculinos, ahora parece ser que está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente, el género western lo asociamos a masculino. ¿Por qué? Si es literatura. Aquella mujer que guste leer, que lea el género western. Y de hecho, una de las mejores autoras que ya ha fallecido de género western es Dorothy Johnson. Y Dorothy Johnson escribió El hombre que mató a Liberty Balance, Un hombre llamado Caballo, pero hoy en día hay autoras, por ejemplo, Paulette Giles, que Almuzara tiene un libro suyo de Noticias del Gran Mundo, es un western, Noticias del Gran Mundo. Recomendable 100% para aquellos que quieran un western moderno, no, porque Valdemar tiene western clásicos y a lo mejor la palabra clásico les echa para atrás, ¿no? Hay otra autora muy buena, Elizabeth Kroc, otra autora buenísima, de Siruela, tiene un libro Siruela que es La encrucijada del roble. Este libro es apasionante, es una mezcla de Tom Sawyer, de Valor de Ley, que todos recordarán por las películas, sobre todo la última de los hermanos Coen. Es apasionante, es un libro de esto que empiezas a leer y no quieres parar, y te lo lees en 2 días. Y es otra mujer. Y por último, te doy otro ejemplo, que también es una mujer que escribió el guión de la película El Imperio Contraataca. O sea, la guionista del Imperio Contraataca es Leigh Brackett. Este está en Valdemar, Leigh Brackett. Y escribió Sigue el viento libre, un libro de frontera, de la frontera física, en las montañas rocosas, los cazadores, el intercambio con los indios, etcétera, etcétera. Sí, porque como estás contando, la mayoría de esas novelas han sido adaptadas al cine. Por ejemplo, Bailando con Lobos, sin ir más lejos, ¿no? De las más famosas, ¿no? Mira, últimamente, Los Hermanos Sister es un western que han hecho la película, y la película ganó el premio César, creo que a la mejor dirección o a la mejor película. Noticias del Gran Mundo es también una película de Tom Hanks, pero está basado en el libro de Paulette Giles. Lo que has dicho, Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, se publicó el libro gracias al éxito de la película, ¿de acuerdo? Y luego Valdemar ha sacado un tomo, porque Bailando por una segunda parte, que no han hecho la película, pero tiene una segunda parte, que es El Camino Sagrado. Y Valdemar, en un mismo tomo, tiene Bailando con Lobos y el Camino Sagrado. Como curiosidad, el libro es de los comanches y la película es de los sioux, porque los comanches siguen teniendo mala fama, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor poner comanches en la película es mejor el sioux. El sioux siempre tiene mejor nombre en
de leyenda en la literatura. Por regla general, como has comentado también, Rina, las adaptaciones de las novelas a la gran pantalla, pues no suelen hacer justicia a las novelas, ¿no? Pero en esto yo creo que hay dos grandes maestros que sí tuvieron bastante éxito, ¿no? Que son John Ford y Howard Hughes. John Ford, por ejemplo, bueno, pues ha sido ganador, ¿no? Del Oscar de la Academia y tiene películas tan míticas, ¿no? También lo has comentado al principio, como La Diligencia, Centauros del Desierto, For Apache, La Conquista del Oeste, El hombre que mató a Liberty Balance y Howard Hughes, que quizás no sea tan conocido, pues tiene la trilogía de Río Rojo, Río Bravo, Río Lobo, El Dorado. Muchas de esas películas, Correcto. Rina, fueron protagonizadas por, bueno, pues por el vaquero por excelencia, ¿no? Que era Claro. John Wayne, ¿no? Que estuvo casado 3 veces y con 3 mujeres de ascendencia hispana. O sea, la primera con Bueno, una panameña, me correcto. parece, la segunda con una mexicana y la tercera con una peruana, creo, ¿no? De las novelas que tú has Sí. leído, Rina, y de las películas que has visto, Mm. ¿cuál te ha llamado a ti más la atención? ¿Cuál crees que está mejor adaptada? No sé. La Pues mira, Diligencia, por sin ejemplo. duda, la diligencia es por antonomasia la escena de acción. Ahora, la juventud asimila la acción a superhéroes ahí que echan rayos y vuelan de aquella manera, que todos son efectos especiales, pero la diligencia, cargando por eso el valle de Utah con esos monolíticos monumentos de piedra de fondo, perseguidos por los indios, ahí no hay efectos especiales. Ahí los caballos a toda leche, desbocados, y la diligencia a tope, los indios detrás y la caballería detrás. Pero si hablamos de libros, por ejemplo, Tronar de tambores, como he dicho, que es el que me introdujo aquí en Valdemar, Ujú. Tronar de tambores tiene los 3 relatos en los que se basó John Ford para hacer su trilogía de For Apache, La Legión Invencible y Río Grande. De hecho, de tronar de tambores, creo que Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado, ¿no? Y que es un Correcto. gran crítico literario y cinematográfico, pues tiene una obra que se llama Jinetes en el cielo, que habla precisamente de esa trilogía, ¿no? De John Ford, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Jinetes en el cielo, lo que habla es de la película y sus intríngulis y sus anécdotas. Muy interesante también, porque como he dicho, el western es binomio inseparable del cine y la literatura. Para el que esté interesado y lo quiera adquirir, bueno, pues decir que se publicó en la editorial Notorious en el año 2011. Rina, dentro de esa evolución del género del oeste, de las novelas del oeste, no sé si quieres tocar también un poco el tema de la evolución hacia la historieta de cómic, ¿no? Porque aquí hay personajes, por ejemplo, como el zorro o el coyote, que también yo creo que han contribuido a que este tipo de novelas sean un poquito más de lectura masificada, por así decir, ¿no? Que el público se haya interesado en el género. ¿Qué te parecen personajes como el coyote y el zorro? Bueno, efectivamente, es que la evolución de la literatura western es curiosa, porque el cine, el boom 50, 60, 70, y se paró. Novelas en España, las que he dicho, las novelas del oeste en los años 70, las novelillas estas, pero en cambio el cómic ha seguido publicando. La famosa saga del Teniente Blueberry, Ujú. tiene el Teniente Blueberry, La Juventud de Blueberry, Marshall Blueberry, cualquier editorial de cómic que se precie tiene algún cómic, alguna saga del oeste. En cambio, luego libros de literatura, de novelas, no se publicaban. Es curioso. Es verdad que si nos retrocedemos a los años 50, sí es verdad que el que más triunfó o más original era el Coyote, ¿no? De Mallorquí. Pero el Coyote es una copia, no digo mala, no es mala, porque de hecho está que el Coyote es un personaje con su propia historia, ¿no?
y auténtico, digamos un personaje auténtico. Es el Zorro. El Zorro en 1911, ¿de acuerdo? El Coyote es de 1948, si no me equivoco. 44, creo. Perdón, 44. Y el Zorro es un héroe pro-yankee que lucha contra la opresión de los gobernadores hispanos en California, y el Coyote es todo lo contrario, es un héroe pro-hispano que lucha contra la opresión de los gobernadores yanquis y de la invasión, inmigración anglo que estaba llegando a California. Y como dato curioso, no sé si nos hemos fijado, digamos que el Zorro es uno de los primeros héroes así de masa en Estados Unidos y usa capa. Superman no es hasta el año 50 y pico. Y qué curioso que va con capa también. Lo digo porque a lo mejor no es tan original, ¿no? Y eso, el Coyote, la verdad que dentro de las novelas del oeste de los años 50 y 60, Mallorquí es el que más calidad le dio, y sobre todo por la saga, el personaje, la psicología del personaje. José Mallorquí, por cierto, Rina, ya por terminar con este capítulo, pues estuvo publicando las historietas del Coyote, creo que hasta 1951, y tuvo un final bastante amargo, ¿no? Porque al año de morir su esposa, en 1972, pues él no quiso seguir para adelante y terminó suicidándose, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? Que un autor tan prolífico y de tanto éxito, ¿no? Decidiera de esta manera, ¿no? Bueno, pues tan lamentable, ¿no? Poner así final a sus días. Pero siguiendo con el tema de la historieta de cómic, Rina, yo supongo, pues que tú también habrás leído, como yo y como la mayoría de gente de nuestra generación, Lucky Luke, por ejemplo, ¿no? Que también hizo Claro, bastante por el género, ¿no? correcto, efectivamente. Lucky Luke no es de autores americanos, Es francés. es correcto, es para consumo europeo. El problema es que hay una disfunción entre el cómic, que se siguió publicando, y novelas buenas del oeste, que ahí se rompió. Bueno, es que nunca se han publicado, en España nunca se han publicado novelas buenas del oeste. Los premios Spur, cuando salen, no se traducen y se publican. Y gracias al cine que volvió a resurgir con Bailando con Lobos, Sin Perdón, pues van saliendo novelas. Yo no sé si Brokeback Mountain, que también tuvo mucho éxito, está también basada en una novela de Frontera. No, Frontera no tiene lo que sí tiene, la última que ha publicado Frontera es del autor de Brokeback Mountain, ¿vale? El autor se llama Larry McMurtry. Ujú. Y se ha editado, aquí en España se tradujo por Paloma Solitaria, Lonesome Dove, y recibió el premio Pulitzer en 1986. Y hubo una serie, ¿de acuerdo?, con Tommy Lee Jones. Y entonces ahora Valdemar la ha publicado en condiciones, porque ya en su día, en el 86, cuando tuvo algo de éxito esa serie, sacaron algún libro, pero las traducciones también son muy importantes y no estaba bien traducido. Y con Valdemar es garantía 100%. La serie de televisión de Paloma Solitaria de Lonesome Dove, Mm, pues la mm. emitió la CBS en el 89 con un reparto estelar como los siguientes actores que nos suenan a todos, ¿no? Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Danny Glover, Diane Lane, Angélica Houston, o sea, éxito asegurado, ¿no? Y como dato curioso, esta novela, la de Paloma Solitaria, es la novela preferida, no te vas a imaginar de quién, de Stephen Pues ahí, King, de Stephen King, reconocido hombre, por el propio Stephen King. O sea, claro. el maestro del género de terror. Sí, pues esa es su preferida, pero es que diario, que también lo comenté antes, Diario de los Años de Plomo, de Richard Matheson, según Stephen King, fue el mejor libro del año. Es brutal. Fíjate. Ujú. Diario de los Años de Plomo, que gracias a Dios se ha publicado en España por una editorial, digamos así, minoritaria, Minoritaria. no. Hermida Editores, ¿vale? Ujú. Y bueno, si me permites, tengo aquí una por llamar la atención, ¿no?, de lo bueno de Diario de los Años de Plomo, porque una de las características de las novelas del oeste son esas frases contundentes, esas alegorías, esos diálogos duros. Y bueno, por ejemplo, resulta que uno se quiere hacer ayudante del sheriff de un pueblo, ¿no? Y le dice, lo que busca es el suicidio, replicó. ¿Por qué no se dedica a beber o a follar hasta morir,
que es infinitamente más agradable que despedirse de este mundo con un caso agravado de envenenamiento por plomo. Eso es brutal, ¿sabes? Demoledor, sí, sí. Claro, claro. Y otro ejemplo, ¿no? Por no alargarnos, porque podríamos estar hablando de nada más que de frases de novelas del oeste, podríamos estar hablando años. Dice, el alcalde me tomó juramento y me dijo que fuera a informar al Marshal Palmer, el cual era más que probable que se encontrase en el Bullhouse Salon, jugando a las cartas y bebiendo, tal como haría un oficial de justicia responsable y diligente. Y puedo dar mil ejemplos de cualquier novela, de cualquier novela. Rina, ¿tú crees que para que las novelas del oeste terminen de triunfar en España, al igual que llevan muchos años haciéndolo en Estados Unidos, se debería cuidar un poco más el género y al igual que hay un montón de premios literarios de todo tipo, ¿se podría crear alguno específico para impulsar las novelas del oeste? Hombre, vamos a ver, sería una iniciativa tremenda, ¿no? Sobre todo para a los autores españoles, porque autores españoles han escrito no solo pre-western, no solo el pre-western hispano, pero, por ejemplo, Alfonso Domingo, de la editorial Algaida, tiene La balada de Billy el Niño, y es una biografía novelada de Billy el Niño. No, evidentemente Billy el Niño no es hispano, pero en el mundo en que se movió era zona hispana, estamos hablando de Nuevo México. Entonces, el crear un premio, pues ya no solo para novelas pre-western hispanos, sino del western. Del oeste, Coño, sí, sí. claro, del oeste, pues ayudaría pues, a impulsarlo, ¿no? Hay que ser valiente, pero por ejemplo, Valdemar lo ha sido y tiene 27 libros, como he dicho, y varios de ellos están reeditados, segunda y tercera ediciones. ¿De acuerdo? Valdemar, a Entonces, pesar de que, como hemos comentado también al principio, ¿no? De que sea una editorial, yo diría que especializada sobre todo en el oeste y en el género de terror, porque también tiene una colección que se llama Gótica, que está dedicada precisamente a títulos de terror. Pero yo estoy convencido, Rina, de que en España hay autores que han escrito novelas del oeste que han pasado totalmente desapercibidas, que seguramente hayan tenido que acudir a la autopublicación para que su obra viese la luz y que las grandes editoriales pues no se quieren meter en ese jardín, digámoslo así, pues porque no va a generar beneficios, pero yo creo que deberían ser valientes, ¿no? Y arriesgarse pues a publicar novelas de este género, que lo que está claro, aunque solamente sea, por ejemplo, por el hecho de que los cómics sí tienen a sus lectores acérrimos, yo estoy seguro que si se imita el ejemplo de Valdemar, el género del oeste sería en España tan importante como lo es en Estados Unidos, ¿no? a lo mejor no podemos llegar al nivel de Estados Unidos, pero, por ejemplo, nuestro Camilo José Cela escribió un western, Jesucristo versus Arizona, se titula, sobre el famoso duelo en OK Corral. Otro autor español conocido, Ramón J. Sender. Sender, era el de Imán, tiene un libro de Billy el Niño que se llama El bandido adolescente, Ramón J. Sender. Y, por ejemplo, tenemos ahí a un autor extremeño, ¿de acuerdo? Francisco Serrano, que ha escrito una novela del oeste y se llama En la costa desaparecida. Es una novela, hay que leerla tranquilamente porque tiene muchos personajes, pero es que los personajes son de una película de Quentin Tarantino, es espectacular. Y es un extremeño, un paisano. Francisco Serrano dice que se llama. Francisco Serrano. Sí. El título es En la costa desaparecida. De la editorial ¿Vale? Episcaia. Lo estoy consultando ahora mismo, editorial. Correcto. Claro, que es lo que estamos diciendo, ¿no, Rina? Que son editoriales minoritarias, ¿no? Pero bueno, oye, que hacen un trabajo impresionante porque se atreven a hacer lo que las grandes empresas editoriales no hacen, ¿no? Efectivamente, pero gracias a Valdemar, parece, y a la colección Frontera, que ve que se publican libros y se venden, está arrastrando a otras editoriales, ¿no? Y como he dicho, Anagrama tiene, por ejemplo, los hermanos Sister, Almuzara, La Noticia del Gran Mundo. Anagrama, me olvidaba. Anagrama tiene un libro que se titula Ahora me rindo y eso es todo, de un mexicano, Álvaro Enríguez. Aquí cuenta la persecución, la rendición de Jerónimo, del Apache Jerónimo, del lado mexicano. Porque no hay que olvidar que Jerónimo era mexicano, nace en México.
uno de los mitos del oeste americano, que es el Jerónimo, Apache, es mexicano. En 1829 nació en Arizpe. Sí, y que terminó sus días alcoholizado, de una borrachera se cayó en un río, estuvo ahí toda la noche y Sí, murió de neumonía. O sea, ese fue el final de sí, Jerónimo. claro, claro. Efectivamente, después de rendirse, pues ya lo capturan, los deportan a Florida y allí acaba sus días pues de Bueno, mala manera, ¿no? trabajando en un Aunque bueno, circo Jerónimo, de atracción circense, también estuvo Rina. sí, sí, estuvo, efectivamente, también estuvo ahí bueno, una manera a lo mejor de salir o de recordar sus tiempos en Sierra Madre, en Sierra Madre. Quería preguntarte también, Rina, que se me ha olvidado cuando hemos hablado del concepto de frontera que está ligado a toda novela del oeste. Te voy a preguntar por un autor que nos gusta mucho a ti y a mí, y que, por cierto, documentándome para el episodio, pues he descubierto que uno de los creadores de la editorial Valdemar, pues dice que no ha leído nada de él, ¿no? Que solamente ha leído el Club Dumas. Me estoy refiriendo a Arturo Pérez Reverte. Quería preguntarte si la novela Sidi tiene relación, no evidentemente con el género del oeste, pero sí con el concepto de frontera. Vamos a ver, yo me he leído las dos novelas. Digo dos novelas, ¿por qué? Porque Vuelvo a tronar de tambores, ¿de acuerdo? De James Barnett Bellab, que el mismo Pérez Reverte lo recomienda y dice que a él le gusta leerse una vez al año Tronar de tambores. Pues te lees Tronar de tambores, te lees el CD y ves muchas comparaciones. ¿Por qué? Aunque son épocas distintas, pero son la frontera. Estamos hablando de la frontera con el Islam en España, el soldado musulmán eran tropas de caballería ligera, hacían racias, rápidamente entraban en territorio cristiano, y los cristianos al revés. Pero es que lo mismo pasaba en la frontera de Nuevo México, en Arizona, con los apaches. Caballería ligera, entraban, robaban el ganado a los colonos y se largaban. Y la caballería, la caballería americana, también es una caballería ligera que respondía a la viceversa. En esos dos libros se puede apreciar el olor del cuero de las sillas de montar, el sonido metálico de los arreos o las sensaciones del amanecer en un puesto avanzado. Es que la similitud es la misma, aunque son épocas distintas. Igual que hemos comentado, ¿no? Que los autores americanos están bastante bien cuidados por los editores que publican sus novelas, tan es así que incluso hay autores que se adentran en el terreno del ensayo, ¿no? Y con respecto al oeste hay ensayos muy importantes, sobre todo uno de ellos, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de La Tierra Llora de Peter Cozzens. Evidentemente, cuando uno lee novelas del oeste, pues al final te llama la atención y quieres profundizar un poco más, ¿no? La Tierra Llora, de Peter Cossen, de la editorial Despertaferro, es un ensayo de las guerras indias y es necesario leerlo. Y ya se ha convertido en un clásico y llevará creo que 3 o 4 años editado. Se ha convertido en un clásico porque es que explica cronológicamente, paso a paso, sin victimismo de una parte, ni flagelarse por la otra, porque claro, aquí entramos en el terreno ya de lo políticamente correcto, nada. Peter Cossen oye de todo eso y es un libro de referencia para aquellos que les guste el género western y dentro del género western el apartado del western de la caballería, del western de las guerras indias. Peter Cozzens, que sabe de lo que habla porque es un militar retirado
y bueno, la verdad es que ha profundizado bastante, ¿no? En la historia del Far West. ¿No? Y hay otro fundamental, porque claro, Peter Cotter es de todas las guerras indias. Estamos hablando desde el principio, desde que empiezan en el este, con la guerra de las praderas, los Sioux, etcétera, etcétera, hasta los apaches al final, ¿no? En el oeste. Pero ya si queremos acotar, hay otro que a lo mejor la gente que nos escuche lo conocerá, que es Stephen Ambrose, que es el de Hermanos de Sangre. Pues hay un libro que también es fundamental, pero esto ya se centra en los Sioux, ¿vale? En las praderas del norte. Caballo Loco y Custer, vidas paralelas de dos guerreros americanos. Él va comparando Caballo Loco, un líder de los Sioux, y Custer, o un líder entre el pueblo americano. Pues Rina, antes de terminar el episodio, no sé si quieres hacer algún tipo de recomendación para los oyentes, tanto literarias como, por ejemplo, no sé, de visitas a algún museo donde puedan documentarse para que, bueno, pues se interesen por el género del oeste. Sí, la verdad que, bueno, al darme esta oportunidad, mira, disparo. A ver, aquel que tenga un poco de miedo de adentrarse en tema del libro, le recomiendo Noticias del Gran Mundo, de Paulette Giles. Y ya de ahí ya empezamos, seguro, ya le pica el gusanillo y ya empieza. De Valdemar, cualquiera que elijan. Una objeción. De las 27 que tiene, hay una que no es una novela, es un ensayo, ¿vale? Pero es un ensayo de los hombres de frontera, más allá del ancho Missouri se llama, más allá del ancho Missouri. Y luego, para ya salir un poco de los libros, me encontré una sorpresa una vez que fui al Thyssen, que por cierto los lunes es gratis. Coincidió que era lunes, fui para allá, hostia, gratis, fui con la familia y estaba hasta arriba de gente, ¿no? Porque claro, es gratis, venga, todo el mundo al Thyssen. Y había una sala que es de pintores del siglo, estadounidenses del siglo XIX. Evidentemente esa sala estaba vacía. ¡Buah! Ahí disfruté como un enano, porque los cuadros de los paisajes, de las praderas, hay unos cuadros de indios, hay un par de esculturas de un hombre de la frontera, de un hombre de montaña, bajando con el caballo, con todos los aperros, y el fusil, el cuerno para la pólvora. La verdad es que es apasionante. Y luego, como curiosidad, el Museo Etnográfico, en Madrid también, el Museo Etnográfico, tiene una pequeña sala con ropa y vestuario indio auténtico, evidentemente, con pipa, con la funda para la pipa, con kayak, con mocasines, con abrigos de bisontes y tal. Y bueno, pues por tener algo, porque ahora luego de leerlo, pues siempre te viene esa imagen, ¿no? Y tienes ahí en la mente ese cliché ahí metido. Pues nos quedamos con esas recomendaciones y antes de despedirnos, me gustaría preguntarte si tú crees, al igual que hemos dicho que el cómic ha hecho mucho por el género de las novelas del oeste, ¿tú crees que las películas del spaghetti western han contribuido o todo lo contrario? Yo creo, salvo la trilogía del dólar de Sergio Leone, luego fue todo de consumo, ¿sabes? Europeo, porque ni siquiera era de consumo americano, fue más consumo europeo, incluso, sí, supongo que español e italiano, ¿no? Y entonces, bueno, eran películas, no tenían muy buena calidad, salvo Sergio Leone con la trilogía y Clint Eastwood, por supuesto. Pero entonces, bueno, por eso digo que tenemos unos clichés y una mentalidad del oeste de eso, de las novelillas aquellas, de esas películas cutres y tal. Y repito, si se adentran en el mundo, hay unos libros maravillosos, no solo de Valdemar, sino de otras editoriales y de una calidad tremenda, ¿de acuerdo? Y te evaden, te pones a leer y te evaden, porque ahora parece que la literatura todo tiene que ser para ayudar en el problema y para salvar el mundo. Pues no, pues no sé, bastante tengo yo conmigo como para salvar el mundo. ¿Cuánto Y entonces daño, uno, cuánto daño están haciendo los libros de autoayuda, ¿no? bueno, entonces ya te digo, se pone uno a leer una novela de estas y estás ahí que te va y te retrotraes, hombre, pues también somos de la quinta esa en la que nada más que echaban películas del oeste en blanco y negro en la uno porque no había otro canal. Y entonces, pues te recuerda aquello a la infancia. Pues don Francisco Javier Riena Simón, ha sido un placer recibirte en el podcast. Mi agradecimiento por haberme dedicado tu tiempo y espero que nos veamos en breve, ¿no? Porque por motivos laborales tú estás
en Gran Canaria, si no me equivoco, ¿no? Correcto. En La Palma de Gran Canaria. Y bueno, y yo en Cáceres, así que te emplazo a que sigamos discutiendo sobre el oeste, pero en persona con un cafetito de por medio, ¿no? Hombre, y sobre todo ahí en nuestra querida Plaza Mayor, un buen café con la Torre de Bujaco. Y mira, no tiene nada que ver con el oeste, pero yo siempre donde he estado, al final, salvo ahora, pero al final Extremadura está al oeste y era como mi sueño de llegar al oeste, ¿no? Sí, O sí, sea sí, que, sí. por supuesto. Pues lo dicho, Rina, un placer y hasta una próxima ocasión. Venga, tío, pues muchísimas gracias, un abrazo. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Habéis podido comprobar la pasión con la que Rina habla de las novelas del oeste y de las películas que las adaptaron. Por eso sería conveniente que le volviéramos a dar una oportunidad a este género literario y nos apuntáramos a algunas de sus recomendaciones, a ver si así volvemos a retomar el hábito por la lectura y dejamos un poco de lado a las plataformas de streaming y a las pantallas de los teléfonos móviles. Hay tiempo para todo y si ese no fuera el caso, sacrifiquemos a Netflix, HBO y Amazon Prime en favor del placer de tumbarnos en el sofá con un buen libro entre las manos, devorando sus páginas y viviendo historias increíbles. Esperando que el episodio de hoy haya sido de vuestro agrado y de que hayáis tomado nota de alguna de las recomendaciones de nuestro invitado, me despido de vosotros hasta una próxima ocasión.